Estamos en Hechos capítulo 15. Y en esta mañana vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 12. Hechos 15, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hasta aquí la lectura. Terminamos el estudio anterior con la llegada de Pablo y Bernabé de su primer viaje misionero a su iglesia en Antioquía. Se quedaron allí durante algún tiempo con los discípulos. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero nos dice Lucas que llegaron a Antioquía algunos que venían de Judea enseñando a los varones de aquella ciudad que para poder ser salvos tenían que realizar el rito de la circuncisión. El rito que querían imponer aquellos que venían de Judea chocaba frontalmente con la salvación por gracia por medio de la fe que Pablo y Bernabé estaban proclamando no solo en Antioquía, sino también en las ciudades de Chipre y en la provincia de Galacia, por las que habían predicado el Evangelio. Pablo decía en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y no me extraña que Pablo y Bernabé se enfadaran con aquellos hombres que venían de Judea. Lucas es muy delicado y, como en otras ocasiones, suaviza lo que sucede allí. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, una discusión no pequeña. Tuvo que ser una discusión muy, muy grande, en la que se crearon dos bandos. Por un lado, los que defendían que era necesario circuncidarse para ser salvo, y los que decían que eso no era necesario hacerlo, porque la salvación es por gracia. Y el tema que él pareció desbordar a la iglesia de Antioquía, que con buen criterio envió a representantes de ambos grupos a Jerusalén. Por un lado, Pablo y Bernabé, y por otro lado nos dice el texto, algunos otros de ellos. Y el motivo del viaje era exponer este tema allí a los hermanos de Jerusalén. Allí todavía había apóstoles que habían estado con Jesús y se habían nombrado también ancianos, hermanos que probablemente habían también estado cerca del Señor durante su ministerio en la tierra y que habían llegado a ocupar cargos de responsabilidad en aquella iglesia de Jerusalén. Y de nuevo vemos cómo
la iglesia de Antioquía encamina a estos hermanos que suben a Jerusalén. Hemos visto cómo salieron encomendados a la obra de predicar el Evangelio y ahora también son encaminados por la iglesia para tratar esta cuestión tan importante y delicada. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Como dije antes, la discusión fue muy grande. Y creo que podemos pensar que no solo era con los que venían de Judea los que discutieron, sino también hubo cierta pelea por temas de la ley judía entre Bernabé y Pablo, e incluso entre Pedro y Pablo, como lo veremos después. Lucas nos dice que Pablo y Bernabé emprendieron viaje a Jerusalén. Y aquí quizás tengamos que insertar algunas de las cosas que Pablo escribe en la carta a los Gálatas. Creo que estáis estudiando la carta a los Gálatas. Y digo que quizás haya que insertarlo, porque aunque no sabemos la fecha exacta de la redacción de la carta a los Gálatas, hay muchas cosas de las que suceden en este capítulo y concuerdan con lo que Pablo escribe en aquella carta. Probablemente aquellos judíos que venían exigiendo la circuncisión de los creyentes que no provenían del judaísmo, ya venían de aquellas iglesias de la provincia de Galacia donde Pablo y Bernabé habían presentado el Evangelio de la salvación por gracia. Es probable que esos que se nos dice que venían de Judea ya hubiesen pasado por Galacia. Y por eso encontramos las palabras que Pablo dice en Gálatas 2, a partir del versículo 3. Es una lectura un poquito larga, pero creo que es muy interesante. Dice Gálatas 2, a partir del versículo 3, «Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Después de pasar por Fenicia y Samaria, deteniéndose en las congregaciones que de esas regiones, y contando cómo había llegado el mensaje del Evangelio a los gentiles, nos dice Lucas que Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Y allí se reunieron los que llegaron de Antioquía con los hermanos de aquella iglesia. En ese momento pudieron contar de primera mano lo que el Señor había hecho por medio de ellos en aquellas regiones. Entiendo que a Jerusalén ya habrían llegado las noticias de lo que había sucedido. Recordemos lo rápido que llegaban este tipo de noticias a todas partes. Pero ahora eran los mismos protagonistas quienes contaban de primera mano cómo los gentiles estaban aceptando el mensaje del Evangelio
que Pablo y Bernabé estaban predicando. De hecho, los gentiles nunca habían sido rechazados por el judaísmo. Ya hemos visto que en las sinagogas había varios tipos de gentiles. Por un lado estaban los prosélitos. Estos habían aceptado la religión judía y habían llegado a circuncidarse. Por otro lado hemos visto a los temerosos de Dios, que eran gentiles simpatizantes de la religión judía, pero que no habían llegado a circuncidarse. Les gustaba el monoteísmo del judaísmo, les gustaban los cultos en la sinagoga, les gustaba la ética judía, alejada de la inmoralidad romana. Pero estos no llegaban a formalizar su conversión al judaísmo y es como si fueran de segunda clase. Pero lo que contaron Pablo y Bernabé en Jerusalén entendemos que gustó a la mayoría de los creyentes que estaban allí. Pero encontramos un pero. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, versículo 5. Y nos topamos otra vez con los fariseos. En este caso eran fariseos que se habían convertido al cristianismo, habían aceptado el mensaje del Evangelio, pero todavía arrastraban ciertas cosas de su pasado en la secta de los fariseos. Y si la opinión de estos fariseos convertidos hubiera salido adelante, la historia de la Iglesia cambiaría, ya que todos los que aceptásemos el Evangelio seríamos obligados a circuncidarnos y a aprender toda la ley de Moisés para poder guardarla. Y no estaría mal que nos aprendiésemos la ley de Moisés, ¿verdad? Pero sabemos que no es necesario para nuestra salvación, como pretendían aquellos fariseos. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Era un asunto muy importante, y más por el origen de donde provenía, ya que los fariseos eran considerados gente conocedora de la palabra de Dios. Y aunque el texto no da explicaciones, debemos entender que tenían cierta base doctrinal en la que basaban sus afirmaciones. No sabemos qué apóstoles se reunirían allí. Se nombra a dos. Uno era Pedro, y el otro, aunque no era considerado apóstol en el sentido estricto, tenía una gran reputación, ya que era medio hermano de Jesús, era Jacobo. Sabemos que junto a los otros hermanos de Jesús, Jacobo se había burlado de él durante su ministerio. Pero Pablo, escribiendo en el capítulo 15 de 1 Corintios acerca de la resurrección de Jesús, nombra de una manera especial a Jacobo como a uno de los que se apareció Jesús de una manera particular. Y no sabemos lo que le dijo ahí Jesús a Jacobo, pero seguro que fue comisionado para ocupar un puesto importante en la iglesia primitiva. En el texto que leía antes de Gálatas, se nos dice que se consideraba una de las columnas de la iglesia junto a Pedro y Juan. Era alguien importante en la iglesia de Jerusalén. Y dice el versículo 7, después de mucha discusión. Y aquí Lucas ya no se anda con eufemismos. Hubo mucha discusión sobre el tema. Debemos entender que la circuncisión era un rito que Dios había mandado realizar a Abraham como una señal en Génesis 17. Dice Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. En el versículo 1 de nuestro capítulo, los de Judea enfatizaban que debían circuncidarse conforme al rito de Moisés, haciendo alusión sin duda a lo que dice Levítico 12, versículos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. En Éxodo se nos dice que era algo que tenía que hacer todo varón para participar de la Pascua. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella.
Seguro que en alguno de estos textos se basarían aquellos fariseos para obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse. Pero no se daban cuenta de que la circuncisión era un acto externo y el nuevo nacimiento es un acto interno, un acto del corazón. Se olvidaban de textos como Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y no sabemos cuánto tiempo estuvieron hablando y discutiendo, pero fue después de mucha discusión que Pedro, el apóstol, tomó la palabra. Y vemos como Pedro vuelve a resaltar que todo lo que se había producido era por la actuación de Dios y no como un capricho de los hombres. Versículo 7. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Se refiere al relato que encontramos en Hechos 10, en Cesarea, en casa de Cornelio. Los comentaristas piensan que habrían pasado ya unos 10 años desde que Pedro estuvo en casa de Cornelio hasta esta reunión que se estaba produciendo en Jerusalén. Pedro dice que Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca el Evangelio. Ya hemos visto lo que sucedió cuando Pedro estaba en Jope. Mientras oraba en la terraza de casa de Simón el curtidor, descendió sobre él aquel lienzo lleno de todo tipo de animales, y escuchó una voz que le decía: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Después de la predicación en Cesarea, el Espíritu Santo descendió sobre aquellos gentiles. Pedro no dijo en ningún momento de su predicación que descienda el Espíritu Santo sobre estos. Es más, los que estaban allí quedaron sorprendidos porque fue algo que ellos no estaban esperando. Dice Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y creo que aquí Pedro quería resaltar que Dios dio su Espíritu Santo a los judíos que estaban circuncidados y a los gentiles que no habían sido circuncidados. Y es que la circuncisión no es algo que haya que hacer para nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es un acto que se produce en el interior del ser humano por la actuación del Espíritu Santo. Pablo concluye la carta a los Gálatas diciendo esto, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y dice el versículo 9, ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. Y aquí podemos repetir las palabras de Pablo que leí hace un rato, porque Dios no hace acepción de personas. Aquellos gentiles que escuchaban el mensaje habían aceptado por fe a Jesús como su Salvador, y esa fe había purificado sus corazones. Y Pedro ahora se dirige a aquellos creyentes que habían sido fariseos. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Probablemente esta frase no se refiere a la circuncisión, sino al tema de guardar toda la ley de Moisés, ya que los judíos eran circuncidados a los 8 días de nacer. Todos los judíos varones que estaban allí habían sido circuncidados. Sin duda era un yugo que les había sido fácil llevar, porque ya los circuncidaban a los 8 días, no tenían que hacer nada. Pero esta pregunta me recordaba aquellas que Jesús hacía a los escribas y fariseos. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni tan siquiera con un dedo quieren moverlas. ¿Por qué tentáis a Dios? Parece que aquellos fariseos cuestionaban el plan de salvación de Dios. Cuestionaban que hiciese descender su espíritu sobre hombres incircuncisos. Cuestionaban la soberanía de Dios. Ponían sobre los discípulos un yugo pesado, olvidándose de las palabras de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga es ligera porque Jesús siempre está a nuestro lado. No es como aquellos fariseos que no querían tocar las cargas que ponían sobre sus discípulos, ni tan siquiera con un dedo. Y Pedro termina su discurso con el versículo 11. Antes creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Es que no hay absolutamente nada que nosotros podemos agregar a nuestra salvación. Todas las obras que hagamos, todos los esfuerzos que realicemos, nada va a aportar, absolutamente nada, para alcanzar nuestra salvación. Porque como dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No podemos aportar nada a nuestra salvación, que ya ha sido pagada por completo por el Señor Jesucristo en la cruz. Creemos que por la gracia de Dios seremos salvos. Con esta frase Pedro se está refiriendo a los judíos que estaban allí reunidos, porque después agrega de igual modo que ellos, que los gentiles. Y es que Dios no hace acepción de personas. Todos seremos salvos por su gracia. Ya en el primer discurso Pedro hizo referencia a la salvación de los gentiles, Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y nosotros estábamos lejos de Dios. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 12 y 13. Y lo que dijo Pedro hizo pensar a los que estaban allí reunidos, porque nos dice Lucas que entonces la multitud se calló. Dejaron de discutir. Seguro que al escuchar las palabras de Pedro recordaron Pablo y Bernabé las aventuras que habían vivido a lo largo de su primer viaje misionero. Cómo pudieron predicar el Evangelio, primero en las sinagogas y después en las distintas ciudades por las que iban también a los gentiles. Pudieron comprobar cómo muchos gentiles que estaban alejados de Dios escucharon y aceptaron el mensaje del Evangelio que los misioneros llevaban y rendían sus vidas a Cristo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y dejamos para el próximo estudio aquí el discurso de Jacob, para el próximo estudio el discurso de Jacob. Pero nos quedamos con la lección de que no podemos agregar nada más a nuestra salvación. Porque como decía antes, Cristo alcanzó una salvación completa para ti y para mí, muriendo en la cruz. Desde lo alto de aquella cruz pudo exclamar: consumado es,
porque por medio de su sacrificio pagaba toda la deuda que nosotros teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos puesto nuestra fe en Jesús. Sabemos que ofrece una salvación por gracia, pero si tú todavía no has aceptado el mensaje de la salvación, quédate con estas palabras con las que Pedro terminó su mensaje. Creemos que por la gracia de Dios seremos salvos. ¿Quieres tú creerlo en esta mañana? Pues hazlo hoy. Quizás mañana sea